Seamos sinceros, llevan meses añadiendo más series a tu entrenamiento y pensando que cuanto más duro entrenes, más masa muscular vas a ganar. Llevas 3 meses con el mismo físico. No quiero que me engañes porque es la realidad. La solución para esto, para cambiar tu físico, no es entrenar más, no es añadir más series, no es tirarte 4 horas en el gimnasio, sino que es entrenar con menos series, pero que esas series tengan una intensidad y una intención real. Que vayas a entrenar de verdad. En este vídeo te voy a enseñar el sistema de 2 series, el por qué funciona y cómo puedes aplicarlo a tus entrenamientos. Y al final te voy a enseñar un caso en el que sí conviene añadir más series. Pero primero de todo tienes que entender todo lo que te voy a decir y ver si te conviene añadirlas o no. Pero antes de entrar con la explicación, quiero aclarar algo. El hecho de reducir el volumen y hacer menos series por ejercicio no significa ir al gimnasio a pasar el tiempo y ya está. El hecho de bajar las series tiene una intención, tiene un motivo. Poder aplicar una mayor intensidad para poder ganar más masa muscular y poder recuperarte entre sesiones y que tu fatiga no sea tan alta. Probablemente estés sorprendido porque te he dicho que no hace falta tanto volumen y que tienes que bajar el volumen. En muchos casos habrás oído lo contrario, que tienes que hacer mucho volumen para ganar masa muscular. Pero la prioridad es al revés. Tienes que priorizar el entrenar de manera intensa. Porque tu cuerpo no crece por cuantas más series hagas. No vas a ganar más músculo porque hagas 28 series de pecho, sino que crece por la intensidad que aplicas en esas series. Y es debido a que se genera la tensión mecánica. Cuando vas cerca del fallo, tu cuerpo recibe la señal generada en el músculo y así es como tu cuerpo empieza el proceso de creación de nuevo tejido muscular. Y te digo, las primeras series son las que más estímulo te van a generar. La primera serie es que la genera un 100%. Pongámosle que la segunda es un 90% y ya a partir de la segunda va bajando en picado. Cuantas más series hagas del mismo ejercicio, menos estímulo te va a aportar. Piénsalo así, haces 5 series de press banca. La primera y la segunda vas fresco, vas con energía a tope y vas a poder aplicar grados de intensidad alto y generar una señal de alta calidad. En la tercera serie vas a seguir generando una señal de buena calidad, pero no tan buena como la segunda o la primera serie. Y a partir de la tercera, hacer 4 o 5 series, lo único que vas a hacer es generar fatiga en tu cuerpo y no vas a generar una señal adecuada. Vas a generar una señal pésima para ganar masa muscular. Por eso puedes entrenar durante 2 horas, hacer 500 series de un grupo muscular, acabar reventado y seguir estancado con tu físico y con el progreso en el gimnasio. La clave es en aplicar bien las series efectivas. Las series efectivas son las series que te quedas como máximo con 3 repeticiones en recámara. Si te quedas con más de 3 repeticiones en recámara, no es una serie efectiva. No vas a generar una señal de calidad para generar el músculo. Máximo te tienes que dejar 3 repeticiones en recámara. Yo aconsejo, según experiencia propia conmigo y con mis asesorados, dejar como máximo la mayoría de ejercicios 2 repeticiones en recámara. Desde 2 repeticiones en recámara hasta 0 repeticiones en recámara y fallo de manera puntual. Eso se considera una serie efectiva. Es una serie que sí te va a ayudar a ganar masa muscular. Las series que no son efectivas son las que te quedan 4, 5, 6, 7 repeticiones en recámara. Estas series no generan el estímulo, son series basura. Y si te das cuenta, si te fijas en alrededor del gimnasio o miras tus series, te vas a fijar que la mayoría de gente no hace un RIR 0, un RIR 3, hace un RIR 4 o 5. Se quedan muy lejos del fallo. Acaban una serie y es como si no hubiesen hecho absolutamente nada. Pero eso sí, le meten 50 series a ese ejercicio, pensando que así van a ganar masa muscular. Y además, lo bueno que cuando reduces las series a 1 o 2 series por ejercicio, te cambia el chip, porque sabes que no vas a tener más series, por lo tanto, te fuerzas a ir de manera intensa en esas series. Las llevas al límite y ahí es cuando realmente empiezas a progresar. Para que lo entiendas, la intensidad y el volumen funcionan como una balanza. Si tienes mucho volumen, no vas a poder soportar intensidad alta. Y si tienes una intensidad alta, vas a tener que bajar el volumen. Y es mejor tener intensidad alta con un volumen bajo que mucho volumen de entrenamiento con una intensidad mediocre. Además, al bajar el volumen, lo que pasa es que liberas tiempo. No vas a sentirte tan fatigado y vas a tener más tiempo para hacer cosas en tu día a día. No te vas a tener que tirar 3 horas en el gimnasio. Ahora estarás diciendo, pero yo he leído que el volumen importa porque el volumen es muy importante, tienes que hacer más series, tienes que entrenar más. Sí, el volumen importa. El volumen es importante. Yo no te estoy diciendo que hagas 1 o 2 series de un grupo muscular a la semana y ya está. Yo te digo que la intensidad importa más que el volumen. Pero eso no significa que el volumen no sea importante. Primero tienes que aprender a entrenar de manera intensa. Tienes que crear la base. Entrenar de manera intensa con una técnica estandarizada. Que no falle tu técnica cuando te acercas al fallo. Porque el músculo no crece por cuánto de reventado haya salido del gimnasio. El músculo crece por la señal que se le envía. Y después en la recuperación y en el descanso es cuando el músculo crece. Por lo tanto, también tienes que entender que si tienes un volumen muy elevado, tu recuperación va a ser peor. Vas a tener una fatiga acumulada mayor en el cuerpo, lo que va a hacer que o no te recuperes bien entre sesiones o tengas que espaciar mucho las sesiones una de la otra. Y eso lo que va a hacer es que no te va a permitir aplicar una frecuencia 2 o una frecuencia 3, que son superiores a frecuencia 1 o 1,5. Y ahora que ya tienes el porqué, te voy a decir cómo aplicarlo a tu entrenamiento. El sistema es simple, tienes que entender que tienes que hacer 1 o 2 series como máximo por ejercicio. Elige de 2 a 3 ejercicios, o dependiendo del grupo muscular, 4 ejercicios, porque la espalda no es un único músculo, son varios músculos, así que quizás te compensa coger 4 ejercicios. Pero en
esos ejercicios no vayas a más de 2 series. En esas 2 series tienes que ir cerca del fallo. Como máximo RIR 3, como te he comentado. Si vas a un RIR 2 hasta un RIR 0 va a ser mejor. Esto va a hacer que estés menos tiempo en el gimnasio, que te recuperes antes entre sesiones y que tus niveles de energía en el día a día no se vayan al entrenar. Tengas más energía para hacer otras tareas o otras actividades diarias. Y para ver si estás haciendo mal el sistema de 2 series, te fijas en lo contrario. Tienes que preguntarte al acabar cada serie cuántas repeticiones te quedan. Si te quedan más de 3, no es efectiva esa serie. Si no te estás pudiendo recuperar en 3 sesiones o tardas mucho, seguramente te has que bajar el volumen total de esa sesión de ese grupo muscular. Y además, si compensas en las últimas repeticiones de esas series donde las llevas cerca del fallo, significa que no estás estandarizando la técnica. Por lo tanto, no vas a poder comparar a futuro si estás progresando o no. Porque una semana puedes hacer una técnica excelente en el press de banca, la otra semana agregarle 5 kilos por lado y hacer una técnica nefasta y pensar que has progresado. Aplicando el sistema de 2 series, vas a hacer que tu entrenamiento pase de 2 horas a 1 hora y cuarto, 1 hora. Y como te prometí al principio, el único caso o de los únicos casos que sí que merece añadir volumen extra es en los músculos rezagados. Por ejemplo, si tienes un pectoral muy bueno, pero tu espalda está por detrás, ahí quizás sí que te conviene hacer o más ejercicios o añadir una tercera serie en algunos ejercicios. Pero siempre y cuando tengas la base de la intensidad bien clara. Que hagas las series intensas con una técnica estandarizada. Porque si tú no cumples esto, vas a estar agregando volumen extra que no te va a beneficiar en nada. Es decir, volvemos al volumen basura. Vas a agregar un volumen que lo único que va a generar es fatiga. Porque vas a estar haciendo un RIR 4, un RIR 5, no vas a generar estímulo y solo te va a estar cansando más y más. El hecho de añadir series a un grupo muscular es algo que tienes que ir haciendo poco a poco. Entre 1 o 2 series cada vez que quieras aumentar las series. Y teniendo en cuenta que estás haciendo bien la intensidad y que estás estandarizando tus repeticiones. Que no hay compensaciones raras cuando llegas cerca del fallo. Resumiendo todo, más series no significa más músculo. La intensidad es la que te va a generar más músculo. Va a generar esa señal de calidad que tu cuerpo va a traducir en que tiene que generar más músculo para poder soportar futuros entrenamientos. El estímulo por cada serie decae. A partir de la tercera serie no compensa hacer más series. De hecho, lo mejor de todo es hacer entre 1 o 2 series muy intensas, generando la mayor cantidad de estímulo posible con ese ejercicio y pasando a otro ejercicio diferente para volver a generar el mayor estímulo posible. Las series efectivas son series donde te quedan como máximo 3 repeticiones en recámara. Si te quedan más de 3 repeticiones en recámara, 4, 5, 6, 7, la señal que vas a generar va a ser mala e incluso no vas a acabar generando ninguna señal, por lo tanto vas a seguir con el mismo físico. Y el sistema de 2 series es hacer entre 2, 3, incluso 4 ejercicios, como te he dicho, dependiendo del grupo muscular, con 1 o 2 series cada ejercicio y cerca del fallo. Y todo esto no te lo digo porque me haya venido un mensaje divino, sino porque lo he experimentado conmigo mismo y con mis asesorados, como es el caso de Amaro. Amaro empezó a trabajar conmigo hace 6 meses y en estos 6 meses hemos ganado 6 kilos de masa muscular. El brazo ha aumentado casi 3 centímetros de tamaño y ha conseguido progresar en prácticamente todos los ejercicios semana tras semana, porque empezó a usar un volumen de entrenamiento más bajo, pero aplicando intensidad alta. Que si tu caso es que llevas meses entrenando y estás estancado en el mismo punto, voy a dejar el link de mis asesorías en la descripción. Rellenas el formulario y me pondré en contacto contigo para decirte si te puedo ayudar con tu caso o no. Y quiero que te quedes con una frase ya para acabar el vídeo, es que tienes que dejar de medir tu progreso por lo cansado que salgas del gimnasio. Tienes que empezar a medir el progreso por las repeticiones extra que añades semana a semana o por el peso que subes semana a semana, manteniendo una técnica limpia y yendo cerca del fallo. Acabar cansado en un entrenamiento no significa que vayas a ganar más masa muscular. Así que nada más, dale like y no te olvides de suscribirte, porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.